Buenas tardes amigos, amigas, espero que estén muy bien. En esta ocasión, como les había adelantado en un short que publicamos en el canal hace unos días atrás, vamos a hablar de dos libros, se vienen dos nuevos videos. El primer libro es este de acá, que lo he leído en digital, que es el libro Infocracia del pensador, filósofo y profesor Byung-Chul Han, el surcoreano, y el otro libro es de Magdalena Petit, La Quintrala, pero ese libro todavía está ahí leyéndose. En este caso vamos a hablar de Infocracia, vamos a hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los capítulos del libro. Mencionar que este libro, por ejemplo, tiene los siguientes capítulos: el régimen de la información, Infocracia, el fin de la acción comunicativa, racionalidad digital y obviamente ahí para. Es un ensayo filosófico bien breve, no tiene más de 60 páginas y fue publicado en alemán el 2021 y por el sello Taurus, que tú lo puedes encontrar fácilmente en internet, bajo el sello Taurus el año 2022, queridos amigos. Bueno, vamos a comentar acerca de este libro, ¿no es cierto?, publicado por esta editorial Taurus y traducido al castellano por Joaquín Chamorro Mielke. Infocracia nos va a hacer reflexionar específicamente respecto de la digitalización y la crisis de la democracia en el siglo XXI. Actualmente ya llevamos un poquito más de un cuarto de siglo y la década de los 20 de este siglo XXI ha sido bastante caótica, partiendo desde el tema de la pandemia, ciertas revueltas sociales en algunos países determinados. Luego se han incorporado guerras, la guerra de Ucrania, la guerra ahora actualmente la guerra de Irán, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de este marco del siglo XXI es que Byung-Chul Han reflexiona en torno a estas temáticas, como la digitalización socava el concepto de democracia en Occidente principalmente. Vamos a partir hablando en este caso del capítulo El régimen de la información. Entonces lo que nos plantea acá Byung-Chul Han es una diferenciación entre el régimen de la información, que él va a denominar a esta excesiva digitalización de todas las esferas del ser humano en la actualidad, y el régimen disciplinario de Michel Foucault, como lo planteó el filósofo francés. Entonces, lo que nos dice en rigor es que hay una diferencia entre estos dos conceptos, ¿ya? En el régimen de Foucault se explotaban, ¿no es cierto?, cuerpos y energías, y en el régimen de la información, nos plantea el filósofo surcoreano, lo que se explota sería la información y los datos. Eso es un factor decisivo para obtener el poder y la posesión de los medios de producción en esta época, en rigor, ¿sí? Entonces, nos hace reflexionar en torno a esta lógica, ante esta comparación Byung-Chul Han, y nos plantea, ¿no es cierto?, que una era la vigilancia, eh, por decirlo así, biopolítica, y la otra es la vigilancia psicopolítica y el control y el pronóstico del comportamiento de las sociedades a través de el dato duro, el dato cuantificable, y no a través de una racionalización o un proceso racional de entendimiento respecto de principalmente cómo funcionan las sociedades. Por lo tanto, lo que nos va a plantear Byung-Chul Han en función del régimen de la información es, de alguna manera, una suerte de capitalismo de la información. Y nos
dice ya en las primeras páginas, en la página 6 de este ensayo, que la sociedad está transitando en una docilidad que también significa una sumisión y una obediencia prácticamente ciega, y que de alguna manera eso se asocia con el régimen de la información, la docilité, lo que denomina la docilité, el escritor, en este caso el pensador Byung-Chul Han. ¿Qué es lo que sucede con la sociedad de la información, con este sujeto del rendimiento, pero de la información? El régimen de la información no es dócil ni obediente. Más bien nos plantea Byung-Chul Han que se cree libre, auténtico y creativo. Esto tiene que ver con que se produce y se realiza a sí mismo. Esto tiene un olorcillo, digamos, a youtuber, a influencer, etcétera. Paradójico que lo diga una persona que utiliza la tecnología, en este caso el móvil, el celular, el dispositivo móvil como una herramienta de difusión de la cultura y los libros. Pero efectivamente nos va a ir planteando esto Byung-Chul Han de alguna manera. Ahora, a pesar de la visión del panóptico que se tenía por parte de Michel Foucault y este régimen de este régimen biopolítico de la vigilancia y el castigo propio de la filosofía de Michel Foucault, ¿sí? Este panóptico en la actualidad, nos dice Byung-Chul Han, que de alguna manera se relaciona con una visión más directa respecto de cómo nosotros servimos o somos útiles para que la misma tecnología nos vigile a nosotros mismos. Es decir, aportamos material para ser vigilados de alguna manera. Esto manifiesta Byung-Chul Han. El aislamiento ya no puede aplicarse al régimen de la información, que explota especialmente la comunicación. La vigilancia en el régimen de la información tiene lugar a través de los datos. Es decir, en otras palabras, entre más datos le aportemos al algoritmo que utilizamos en redes sociales, en motores de búsqueda, etcétera, o en otras plataformas comunicativas en Internet, más eh, cooperamos y entregamos, ¿no es cierto?, el insumo para que este panóptico de la vigilancia extrema se alimente, ¿sí? Más adelante, en la página 7, Byung-Chul Han dirá: el régimen de la información, en cambio, eh, cuyo advenimiento Foucault, y aquí le da sus dardos a Foucault, obviamente no reconoció, dice Byung-Chul Han, no persigue ninguna biopolítica. Su interés no está en el cuerpo, en el sentido biopolítico de la vigilancia del cuerpo, y en ese aspecto se apodera de la psique mediante de la psicopolítica. Hoy el cuerpo es ante todo objeto de estética y de fitness. Es decir, el cuerpo es utilizado de alguna manera como un objeto de estética que valida eh, esa inconsciencia que hace el usuario respecto de cómo alimentar a este panóptico que plantea Michel Foucault, y que Byung-Chul Han dice que queda corto el filósofo francés. El ámbito público es un escenario, nos va a decir Byung-Chul Han. El poder del soberano funciona por medio de la visibilidad teatral, es decir, estamos alimentando el algoritmo a través de nuestras vidas cotidianas, de nuestra teatralidad cotidiana que vamos subiendo día a día al internet, por decirlo así. Entonces ya en la página 8 nos plantea el filósofo surcoreano que la sociedad de la información, los medios de reclusión del régimen de la disciplina,
se disuelven en redes abiertas. Esto va hacia la idea de la visibilidad. La visibilidad se establece ahora de una manera completamente diferente, nos dice el libro Infocracia. No a través del aislamiento, sino a través de la creación de redes. ¿Sí? La tecnología, la información, nos plantea acá, la información digital hace de la comunicación un medio de vigilancia. Interesante. Es decir, la tecnología y la tecnología de la información digital, todo lo que nosotros entregamos como información digital, es de alguna manera el medio de la vigilancia del panóptico de Michel Foucault. ¿Sí? Eso es lo que nos está tratando de decir en estas primeras páginas de este libro Infocracia, el filósofo surcoreano. Cuantos más datos generemos, cuanto más intensamente nos comuniquemos, más eficaz será la vigilancia, nos plantea el autor. El teléfono móvil, y aquí lo que decía yo, el celular, ¿no es cierto? El teléfono móvil, como instrumento de vigilancia y sometimiento, explota la libertad y la comunicación. La libertad vista desde una perspectiva malentendida, evidentemente. ¿Sí? Además, en el régimen de la información, nos plantea el libro, las personas no se sienten vigiladas, sino que se sienten libres. Una libertad extraña, donde estás vigilado, pero tú te sientes libre. De forma paradójica, nos dice el libro, incluso, es precisamente la sensación de la libertad, de esa libertad de alguna manera que asegura la dominación. Entonces, la dominación se consuma en el momento en que la libertad y la vigilancia se aunan, se vuelven uno. En otras palabras, esta noción de la libertad malentendida, o cómo cree que es el régimen de la información las personas, yo creo que ninguno de nosotros tiene una claridad respecto de qué es lo que es el régimen de la información, pero el régimen de la información nos está planteando el filósofo surcoreano que se relaciona con esta nueva manera de sometimiento a través de eh, esa noción de que hay libertad, pero hay vigilancia. Y cuando están las dos unidas, no sabemos que estamos siendo sometidos. Y no sabemos, por lo tanto, que estamos siendo dominados por cierta élite, cierto grupo social que domina o que controla la tecnología. ¿Mm? Entonces, en el régimen de la información, nos dirá Bill Chung Han, ya en la página 9, las personas se esfuerzan por alcanzar la visibilidad por sí mismas, mientras que en el régimen de la disciplina las obligan a ello. Michel Foucault nos plantea que, ¿no es cierto?, el régimen de la disciplina de alguna manera te castiga, te vigila, pero aquí tú te estás entregando voluntariamente, creyendo que tienes una libertad. Entonces, las personas van a mostrarse y mostrar sus vidas por sí mismos, no porque los obligan, ¿sí? Eso es interesante. Entonces, aquí viene el concepto que ya está vislumbrando el filósofo surcoreano, que es la idea de la transparencia. La transparencia él la plantea como el imperativo sistémico del régimen de la información. El imperativo de la transparencia reza así: todo debe presentarse como información. O sea, entre más información tú aportes al sistema, al régimen informativo, más transparente eres y por lo tanto te sientes supuestamente más libre. Esto ya tiene tintes, ¿no es cierto?, de distopía, pero efectivamente es así.
La sociedad de la información es la sociedad de la transparencia en algún aspecto, nos dirá el filósofo. Entonces, hay algo que tiene que ver con esa transparencia, ¿ya? Que hace que las personas sean completamente, digamos, transparentes, valga la redundancia. O sea, que se muestren voluntariamente, sin ningún tapujo, ese día a día, esa cotidianidad, esa intimidad. En el régimen de la información, por lo tanto, el dominio se oculta fusionándose por completo con la vida cotidiana, nos dirá Byung-Chul Han. El smartphone está demostrando ser un eficaz informante que nos somete a una vigilancia constante. Yo, por ejemplo, hago bromas con mi hermano, con un hermano que tengo, y cuando me suena el celular con alguna notificación o la tablet en la cual, por ejemplo, estoy leyendo en este caso el texto, eh, me dice mi hermano, te está vigilando George Soros. Suena a broma, pero también suena a realidad, suena a verdad. Bueno, Byung-Chul Han va a hablar acerca de qué es lo que se entiende por la verdad y cómo la verdad ha quedado en el baúl de los recuerdos actualmente. Ya vamos a llegar a ese capítulo que reflexiona en torno a qué es lo que es la verdad, qué le ha sucedido a la verdad. Entonces, hay una forma de entender esto en relación a que el smartphone transforma todo el hogar en una prisión digital prácticamente, que registra de manera minuciosa toda esa nuestra vida cotidiana, ¿sí? De alguna manera es el Smart Beat con sensores con red continua, la monitorización, monitorear todo, ¿no es cierto? Incluso durante el sueño. Aquí yo me recuerdo, por ejemplo, la película El Quinto Elemento, protagonizada por Bruce Willis, donde este taxista del futuro incluso tenía eh, el mercado, se le metían los sueños y le aparecían comerciales. En Chile se les llama réclame. Entonces, es extraño, pero también es curioso, ¿no es cierto? Ahora, Byung-Chul Han nos habla del capitalismo de la información y cómo este concepto se apropia de técnicas de poder neoliberales. Es decir, la vigilancia y el castigo que caracterizaban, por ejemplo, el régimen de la disciplina según Michel Foucault, deja paso a el mostrarse a sí mismo, el exponerse a sí mismo, el explotarse a sí mismo, como quizás lo diría en La Sociedad del Cansancio, el mismo Byung-Chul Han, en otro de sus libros, que yo todavía no lo he leído. Por cierto, he sido bastante dispar en, en leer las obras de Byung-Chul Han. Ya llevo dos, por lo menos. Pero debería haber leído antes esa obra. Creo que es una de las piedras angulares del pensamiento filosófico del surcoreano. Entonces, la vigilancia y el castigo da paso a la motivación y la optimización. Y aquí viene la idea de que obviamente esto calza de frentón con los youtubers, con los influencers de Instagram, ¿no es cierto? Con todos estos personajes que yo, por ejemplo, no me considero ninguno de ellos, no soy ningún influencer, soy simplemente una persona común y corriente, X, prácticamente desconocido, solamente para mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo, y mis suscriptores que ya van aumentando de a poquito. La idea es que lleguemos siempre a más personas con nuestros libros, y nuestra intención es presentar libros, reflexiones, comentarios, análisis, etcétera. Y no monetizo, no me interesa en ese sentido enfocar las cosas hacia una excesiva, digamos, preocupación por
aplicar las lógicas de la autoexplotación neoliberal, si queremos decirlo así, en el canal que estamos llevando a cabo del lector impune. Entonces acá vienen, por ejemplo, estos tipos de influencers, los fitness, ¿no es cierto? Que en el fondo ellos mismos invocan los conceptos de libertad, creatividad y de autenticidad. Pero son conceptos, estos tres conceptos de la libertad, la creatividad y la autenticidad, son conceptos que de alguna manera están relacionados con la lógica neoliberal del sujeto de rendimiento, de ese sujeto que se explota a sí mismo sin saber que se está explotando. Y pierde de alguna manera esa vida íntima al tratar de transmitir todo lo que tenga que transmitir para poder conseguir audiencia. Entonces, los seguidores de estos youtubers, de estos influencers, qué sé yo, son vistos, según el filósofo surcoreano, como una suerte de discípulos que participan de sus vidas al comprar los productos que los influencers dicen que deben consumir en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Ellos escenifican, los influencers, un montaje y te hacen y te venden ahora desde una perspectiva neoliberal el producto, digamos, que las marcas les dan como misión vender. Está plagado de estos casos así. Entonces es interesante también en ese sentido. El consumo y la identidad se aunan, es decir, si tú consumes, tienes identidad dentro de esta sociedad neoliberal, nos dice Bill Chung Han. La propia identidad viene o se puede ver como una mercancía, nos está planteando ya en la página 11 del libro. Dice también que nos creemos libres mientras nuestras vidas están sometidas a toda una protocolización para el control de la conducta psicopolítica. En contraste con la intocable telepantalla del Big Brother de George Orwell, 1984, donde está la telepantalla que te vigila desde un punto específico, ¿no es cierto? En este caso, la pantalla táctil del dispositivo móvil hace que todo esté disponible y sea consumible. Este es, en el fondo, el hacer clic, dar like y postear. Estos son como las claves de la vigilancia del régimen de la información. Entonces, lo que nos plantea el filósofo es que la sociedad actual vive en una dinámica del dataísmo, del régimen de la información, revela ciertas claves o rasgos totalitarios. El dataísmo es esta lógica de todo computarlo a través de los datos, que es la visión neurálgica del régimen de la información. Es la operación algorítmica, y de ahí que el algoritmo te lleve a lo que te interesa a ti solamente y te reduce el panorama de entendimiento de la realidad. También lo va a mencionar Bill Chung Han acá en el libro. El régimen de la información sustituye por completo lo narrativo por lo numérico. Y una de las claves de la crisis de la democracia tiene que ver con el desvalor que le damos al relato, al aspecto narrativo de la realidad y de cómo la percibimos. Y lo transformamos o lo cambiamos o lo mutamos hacia la idea de lo numérico, lo computable, la operación algorítmica. Entonces el dataísmo no imagina otra realidad detrás de lo dado, de lo que ya está ahí entregado, detrás de los datos, porque es un totalitarismo sin ideología. Y ese es el riesgo y ese es el aspecto más nocivo, quizás si queremos verlo desde ese punto de vista, que en el fondo hay un totalitarismo, pero carece de ideología. La única ideología está en lo computable, está detrás de los datos, de lo que podemos predecir con los datos, ¿sí? Entonces, el régimen de la información
se apodera de los individuos mediante la elaboración de perfiles de comportamiento. Y estos son los perfiles que cada persona se hace y que proyecta su teatralidad, su vida teatralizada, bajo la lógica de quién eres, cuánto consumes, cuánto viajas, qué restaurantes vas a visitar y comer, etcétera. ¿Sí? Ya también en la página 13 nos cita a Walter Benjamin, nos cita a Michel Foucault, nos cita también este libro a Hannah Arendt, ¿no es cierto? Y ya nos habla en la página 13 de alguna manera del Big Data y la inteligencia artificial. Pone al régimen de la información en condiciones de influir en nuestro comportamiento por debajo del umbral de la conciencia y de lo racional. Es decir, el Big Data y la inteligencia artificial vienen a reemplazar nuestra toma de conciencia de la realidad y les delegamos la toma de ciertas decisiones a estos mecanismos. En ese sentido, lo decisivo, nos plantea Byung-Chul Han, para obtener el poder es ahora la posesión de la información. No es la propaganda de los medios de masa, sino la información la que asegura el dominio. ¿Sí? Interesante, interesante cómo nos plantea en ese capítulo, ¿no es cierto?, de el régimen de la información. Y ahora vamos a hablar del capítulo de la infocracia. Dice el surcoreano, la democracia está degenerando en infocracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, varias cosas profundamente. Nos plantea, por ejemplo, cómo nuestra capacidad, incluso cognitiva, de comprensión a través del uso racional del conocimiento, ¿ya?, del saber, de la experiencia incluso, estuvo marcado por el libro en una época de la humanidad trascendental. ¿No es cierto? Sin la imprenta no podría haber habido una ilustración que hiciera uso de la razón y del rationement. ¿Sí? Nos plantea ahí Byung-Chul Han. Entonces, la capacidad, dice luego en la página 15 ya del ensayo, la capacidad de concentración del público en la época del libro era asimismo extraordinariamente grande. Es decir, las personas tenían una capacidad de concentración, de análisis, eh, de, de comprensión de lo que se le está planteando en términos intelectuales potentísima. Esto quiere decir, de alguna manera, que la capacidad de las personas ante discursos complejos, yo aquí hice una nota al margen de lo que yo más o menos entendía, requerían un procesamiento de la información a un nivel mucho más profundo. En el siglo XIX, las personas eran capaces de sostenerlo y llevarlo a cabo por largos periodos de tiempo, horas y horas, por decirlo de alguna manera. Hoy en día esa capacidad ha disminuido ostensiblemente, quizás debido a la sociedad en la cual se vive hoy, la de la información. Ese quizás yo lo pongo en condicional, podría ser un quizás. Seguramente es así. La sociedad de la información, el régimen de la información también nos afecta en cuanto a esas capacidades cognitivas e intelectuales que ciertos aparatos tecnológicos han ido desfavoreciendo, sobre todo en los niños, en los más jóvenes y en algunos adultos también, por qué no decirlo. Es complejo el concepto de lo que nos plantea aquí el filósofo, es complejo asimilarlo, pero es la realidad, es la verdad, de alguna manera. Algunos más, otros menos. Dice posteriormente, los medios de comunicación electrónico destruyen el discurso racional, determinado por la cultura del libro. O sea, hace Byung-Chul Han una distinción entre la cultura del libro y los medios de comunicación digitales, ¿no es cierto?, electrónicos. Y cómo estos medios electrónicos destruyen ese discurso racional,
social, ese discurso que va, digamos, articulando y le va dando sentido a la sociedad en su conjunto, para, digamos, operar dentro de una lógica racional. Los medios electrónicos están socavando el discurso racional y lo están reemplazando por el discurso de la infocracia. Dice después, pero al mismo tiempo le privan de la distancia, de la madurez y de la posibilidad de hablar y contradecir. Eso es lo que está sucediendo, digamos, a nivel individual en las personas. Nos está privando de esta capacidad de reflexión, de contradecir, de contraargumentar, de refutar, pero con lógica, pero con raciocinio, ¿sí? Entonces, él va a acuñar, no sé si lo acuña Byung-Chul Han, pero aquí lo plantea, el concepto de la mediocracia. Dice, en la mediocracia también la política se somete a la lógica de los medios de masas. La diversión determina la transmisión de los contenidos políticos y socava la racionalidad. O sea, la diversión como un elemento clave para socavar incluso el discurso político. Ahora todos los políticos son prácticamente unos payasos, acá o en la quebrada del Ají, aquí en Chile o en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otra parte quizás del mundo occidental. Luego nos dice, ya en la página, ¿no es cierto?, relativo a lo que estamos comentando, en la página 15, citando a Neil Postman, en su obra Divertirse o Divertirse hasta morir, el teórico estadounidense de los medios de comunicación Neil Postman muestra de qué manera el infoentretenimiento conduce al declive del juicio humano y sume a la democracia en una crisis. Byung-Chul Han no lo toma desde el aire esta idea, sino que la madura a través de los dichos también de Neil Postman, y cómo en ese sentido él advierte que de qué manera el infoentretenimiento está socavando, ¿no es cierto?, el juicio humano y las capacidades, como decía, de razonar la realidad, incluso de tomar decisiones. Y eso sume a la democracia en una crisis quizás fatal e irreversible. Y ejemplo de esto da, por decirlo de alguna manera, en los debates televisivos entre contrincantes. Lo que cuenta ahora no son los argumentos, sino la performance. La performance en cuanto al impacto que se hace en el público, y no se toma en cuenta, digamos, el argumento para poder analizarlo, desmenuzarlo, verificarlo, etcétera, racionalizarlo. ¿Ah? Por lo tanto, la política pierde así toda su sustancia, nos dice Byung-Chul Han, y se ahueca en una política telecrática de imágenes. Solamente la imagen es lo que está funcionando para convencer, y no el raciocinio de la palabra y de la cultura del libro, por decirlo de alguna manera. Entonces él va a hablar de la telecracia, de la pantalla, de la vigilancia del gran hermano, ¿no es cierto? La telepantalla, ¿sí? Es sustituida la telepantalla, ¿no es cierto?, por la pantalla de la televisión previamente. Luego la va a sustituir la pantalla táctil, el correr, pum, 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 ¿no es cierto? La gente no está vigilada, sino entretenida, nos dice el autor. O sea, el panóptico de Michel Foucault se traslada desde la vigilancia que castiga y que somete, ¿no es cierto?, a esa vigilancia que te tiene entretenido todo el tiempo, entretenerse hasta morir. Entonces, ya no son el dolor y la tortura, nos dice, sino el entretenimiento y el placer los medios de dominación. También cita a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz.
en una sociedad paliativa, ¿sí?, el dolor está mal visto, como se plantea en el mundo feliz. Nadie puede sufrir, todos deben estar planitos, relajados, contentos, felices. Es como negar la muerte, como murió, enterrémoslo rápido y nos olvidamos. Entonces todos los deseos y todas las necesidades deben ser satisfechas de inmediato. La gente está obnubilada por la diversión, el consumo y el placer. Es lo mismo que planteaba Aldous Huxley en El Mundo Feliz. Entonces la fórmula del sometimiento del régimen de la información es, por lo pronto, nos comunicamos hasta morir, pero nos comunicamos vacíamente. Entonces, hay una estructura anfiteatral de los medios de comunicación de masa, deja paso a la estructura rizomática de los medios digitales, que no tienen un centro. La esfera pública, dice Byung-Chul Han, se desintegran en espacios privados. Claro, hay nichos particulares. Como resultado, nuestra atención no se centra en cuestiones relevantes para la sociedad en su conjunto, sino que para cada uno de los grupitos es importante, ¿sí? De alguna manera, esto nos plantea que estaría sucediendo a nivel cognitivo incluso en el ser humano actualmente. Vuelvo con la idea. La necesidad de la aceleración inherente a la información reprime las prácticas cognitivas que consumen tiempo, como el saber, la experiencia y el conocimiento. Claro, conocer, saber, comprender, entender, aprender, ¿cierto?, requieren tiempo. La experiencia requiere tiempo. Y si estamos viviendo en una sociedad de la inmediatez, eso va a estar castigado. El leer un libro requiere tiempo, analizarlo, comentarlo, eh, ver todos sus vericuetos requiere tiempo. Y eso es lo que está entrando en choque en esta sociedad actual, en el fondo. Entonces, la información no construye relatos. Esto es lo que en el fondo se diferencia de la lógica narrativa que debería tener una sociedad. Dice en la página 18, en esto la información se diferencia de los relatos que generan una continuidad temporal. Claro, como estamos divididos en nichos en base a esta estructura rizomática de los medios digitales, ¿no es cierto? En ese aspecto, de alguna manera, ¿no es cierto?, no hay una continuidad temporal de ese relato que construye sentido a la sociedad. Cada uno de nosotros, a medida que consume información de nichos particulares, nos construimos una esfera de algo que no es un relato que unifique todas las visiones, por decirlo de alguna manera. No sé si lo estaré explicando bien o mal o más o menos, pero hago el intento. Hago el intento y lo trato de plantear a ustedes para que ustedes puedan leer el libro y me puedan refutar, me puedan comentar, etcétera, ¿ya? Entonces dice más adelante, el cortoplacismo general de la sociedad de la información no favorece a la democracia, volviendo a la idea de por qué esta visión cortoplacista, inmediata, no está favoreciendo a la democracia. El discurso tiene una temporalidad intrínseca. El discurso quiere decir discurrir, y el discurrir es un dialogar, un ir y venir, por decirlo de alguna manera, que, que tiene que ver con que el discurso tiene una temporalidad inherente, propia, que no es compatible con una comunicación acelerada y fragmentada. Es decir, para hacerle entender a las personas el rol de la democracia necesita de la visión racional de cada uno de nosotros para poder elegir a los mejores representantes. Pero si queremos inundarnos por los nichos
y por las visiones particulares vamos a elegir cualquier cosa en el fondo. Entonces, la racionalidad también requiere tiempo, nos dirá el filósofo surcoreano. En una sociedad de la información ya no se puede hablar del comportamiento racional, sino en el mejor de los casos de comportamiento inteligente. La comunicación efectiva no son los mejores argumentos los que prevalecen, sino la información con mayor potencial de excitación. Así las fake news concitan más atención que los hechos. ¿Por qué? Porque las fake news digo, no las tienes que racionalizar. Y si las tienes que racionalizar, evidentemente tienes que dedicarle tiempo para verificar la fuente, saber quién lo está diciendo, si lo que está diciendo esa información es real, concreta, nos da sentido o no nos da sentido. ¿Mm? El smartphone, el celular, el dispositivo móvil, es un dispositivo de registro psicométrico que alimentamos con datos día a día, nos dice el filósofo, incluso a cada momento, a cada hora. El régimen de la disciplina solo disponía de información demográfica, el régimen disciplinario de Foucault, lo que le permitía llevar a cabo una biopolítica. ¿Sí? El régimen de la información, en cambio, tiene acceso a información psicográfica. ¿Cómo piensan las personas en base a sus intereses? Y aquí yo utilizo un concepto personal. Creo que vivimos en una época de crisis de intereses. También, obviamente, en el sentido de lo que plantea el filósofo. Yo no soy quien para poder plantear la idea, pero sí digo que estamos con los intereses por las patas de la mesa. ¿Sí? Entonces, el régimen de la información tiene acceso a la información psicográfica que utiliza en el fondo la psicopolítica. Y la psicopolítica utiliza esta información psicográfica en comparación de la información demográfica del régimen disciplinario de Foucault para la biopolítica. ¿Sí? Entonces, aquí en el libro se menciona a las empresas de, por ejemplo, Cambridge Analytica, ¿ya? Esta empresa se jacta en poseer psicogramas, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos adultos de Estados Unidos, por decir un ejemplo. Estos dark ads, dice más adelante, ya en la página 20, el surcoreano, no sé si se ve el libro. Ya en la página 20 nos dice, estos dark ads psicométricamente optimizados, ¿sí?, suponen una amenaza para la democracia. Cada cual recibe un mensaje diferente. Y aquí está interesante esta cita que yo destaqué. Cada cual recibe un mensaje diferente y esto fragmenta al público. Grupos distintos reciben información diferente que a menudo se contradice. Los ciudadanos dejan de estar sensibilizados para las cuestiones importantes de relevancia social, crisis de intereses. Están más bien incapacitados por haber quedado reducidos a un ganado manipulable de votantes que tienen que asegurar el poder a los políticos, obviamente. El dar ads contribuye a la división y polarización de la sociedad y envenenan el clima del discurso. ¿Sí? De este modo, estas fake news, estos dark ads, ¿no es cierto?, socavan un principio fundamental de la democracia, que tiene que ver con la autoobservación de la sociedad. ¿Mm? La mediocracia, nos dirá Byung-Chul Han, como telecracia, se basaba en el espectáculo y el entretenimiento, no en las noticias falsas y la desinformación. Hay una distinción entre la época de la televisión propiamente tal y la época actual del dispositivo móvil, donde nos llega cada una de las fake news y de las desinformaciones que habitualmente vamos encontrando. Ya en la página
22 de este libro, nos habla de la Infowars, o la guerra de la información, con las fake news y las teorías de la conspiración. Indican el estado de la democracia actual, donde la verdad y la veracidad ya no importan. Y aquí habla de la verdad inicialmente. La verdad y la veracidad ya no importan. La democracia se hunde en una jungla impenetrable de información. Es decir, entre más información, más información, más información, lo que se va socavando es la verdad. La verdad y la veracidad de las cosas, los hechos fácticos. ¿Sí? Y nos habla también Byung-Chul Han de los memes, esta idea de tan divertida que son algunos memes y creativos también, por cierto, obvio. Los memes son virus mediáticos, nos dirá, los define así Byung-Chul Han. Son virus mediáticos que se propagan, se reproducen y también mutan con extrema rapidez en la red. Una pieza nuclear de la información, el ARN del meme, se implanta en una envoltura visual infecciosa. Fíjense el lenguaje clínico, por decirlo de alguna manera, que utiliza el autor. Para mí fue un agrado leer el libro, muy rápido me lo leí. Lo puedes descargar rápidamente en internet, ahí está. Infocracia PDF y lo descargas. La comunicación basada en memes como contagio viral complica el discurso racional en la medida en que ante todo moviliza los afectos y no lo racional en las personas. Y ahí cierra con esa idea el capítulo de la infocracia, Byung-Chul Han. Ahora vamos a comentar el capítulo que dice relación con el fin de la acción comunicativa. Nos habla al principio, en la página 24 de este capítulo, el surcoreano, acerca de los enjambres digitales. Ellos no forman un colectivo responsable y políticamente activo. Los enjambres digitales serían todas estas comunidades digitales de personas que están, digamos, obnubiladas por este régimen de la información, esta lógica del rendimiento, los influencers, etc. ¿Sí? Los followers, los seguidores, los nuevos súbditos de los medios sociales se dejan amaestrar por sus inteligentes influencers para convertirse en ganado consumista. Sin la presencia del otro, mi opinión no es discursiva, no es representativa, sino austista, doctrinaria y dogmática. Esa es otra cita que me llamó la atención ya en la página 25 del libro. O sea, sin la presencia del otro, que, ¿no es cierto?, valide mi opinión, que contradiga incluso mi opinión, que refute y que la complemente quizás, ¿no es cierto? Sin esa presencia del otro, la opinión no es discursiva sino que informativa, si lo quiero interpretar así. No es representativa sino autista, está apartada, está alejada, está en un ostracismo, como si se hubiese auto digamos, exiliado. ¿Mm? Es autista, es doctrinaria y dogmática. En un metaplano, nos dirá más adelante el filósofo, más esencial, la crisis actual de la acción comunicativa se debe al hecho de que el otro está en trance de desaparición. Y esto lo menciona en la agonía del Eros, que también está hecho en el canal el video comentario, ¿no es cierto? Y cómo negamos a la otredad respecto de las relaciones amorosas y las vemos como meros objetos consumibles a los demás. La desaparición del otro significa el fin del discurso, nos dirá el autor. Este hecho priva a la opinión de la racionalidad comunicativa. La expulsión del otro refuerza la compulsión autopropagandística de adoctrinarse con las propias ideas. Es peligroso autoadoctrinarse con las propias ideas y cómo, por ejemplo, puedes llegar
a tener una nueva religión gracias a un influencer, gracias a YouTube, gracias a Internet, ¿sí? Gracias al régimen de la información. Ahora, aquí en este capítulo, ¿no es cierto?, que es el fin de la acción comunicativa, Byung-Chul Han nos va a hablar acerca de cómo sufre el discurso. Ya no es un discurrir de ideas, sino que está totalmente socavado por la información. Nos dice respecto al discurso: el discurso requiere separar la opinión propia de la identidad propia. Los individuos que no poseen esta capacidad discursiva se aferran desesperadamente a sus opiniones, porque de lo contrario su identidad se ve amenazada. Es decir, mi opinión construye mi identidad, pero el discurso, ¿no es cierto?, en el fondo hace separar esta idea de la identidad propia, porque nos enfocamos en el eje, que es el discurso, que es el desarrollo temático de lo que nos debería construir, que es nuestro relato de sociedad, qué sé yo, ¿sí? La crisis de la democracia es ante todo una crisis del escuchar. No nos estamos escuchando, no hay esa capacidad de escucharnos. Y aquí cita Byung-Chul Han a Eli Pariser, que es una autora, ¿no es cierto?, que reflexiona también en torno a esto. Ella dice que lo que está destruyendo el espacio público es la personalización algorítmica de la red. Comillas, la nueva generación de filtros de Internet se fija en lo que parece que a usted le gusta y cómo ha sido de activo en la red o qué cosas o personas les gustan y saca las conclusiones pertinentes. Es decir, según esta autora, en el fondo, lo que está destruyendo el espacio público es la personalización algorítmica de nuestros gustos que nos inunda, ¿no es cierto?, el algoritmo cuando estamos fijos en una idea dogmática, qué sé yo, en una visión particular del mundo. Esto quiere decir que es una suerte de bucle del ego, lo dirá más adelante Byung-Chul Han. La personalización de Internet, esto es personalizar Internet, hace que nuestro mundo y nuestro horizonte de experiencias sean cada vez más pequeños y limitados. Es decir, nuestra percepción de la realidad, nuestro horizonte de experiencias se reduce y se atomiza, por decirlo de alguna manera. Al contrario de lo que propone, o supone, mejor dicho, Pariser, la desintegración de la esfera pública no es un problema puramente técnico, va a criticar Byung-Chul Han. En el fondo es un autoadoctrinamiento y una autopropaganda de este sujeto que se construye a sí mismo o se percibe a sí mismo en la red, y que la red personalizada, el Internet personalizado, lo construye en términos identitarios. Entonces, la creciente atomización y narcificación, el narcisismo de la sociedad, nos hace sordos a la voz del otro. No estamos escuchando. El gran síntoma de la crisis de la democracia: pérdida de la empatía. Hoy todo el mundo se entrega al culto del yo, dirá el filósofo. La globalización y la consiguiente hiperculturización de la sociedad están ya disolviendo los contextos culturales y las tradiciones que nos anclan en un común mundo de vida. Es decir, está socavando todas las tradiciones, las culturas particulares que venían dándose desde mucho tiempo atrás. Ahora, la idea del mundo es una cuestión de proyecto y de diseño. Nos va a plantear, Byung-Chul Han. En el campo, y aquí en el campo de la política, le da sus dardos el filósofo surcoreano a las derechas, a la derecha. Dice: en el campo de la derecha, incluso las teorías de la conspiración son
tomadas como ofertas de identidad. Y no va a decir tan solo de las derechas, sino que de las izquierdas también. ¿Mm? Para ellas, para el sector de, ¿no es cierto?, políticos, la información no es un recurso para el conocimiento, sino un recurso para la identidad. Y ahí está el arma de doble filo. Utilizamos la información para construir nuestra identidad y ojo con la información con la cual construimos nuestra identidad, que puede ser perjudicial, ¿sí? Perjudicial para incluso nuestra propia psique. Y por lo tanto, no se utiliza la información como un recurso para el conocimiento, de alguna manera. Entonces, las tribus digitales se encierran en sí mismas seleccionando la información y utilizándola para su política de identidad. Esto es lo que hacen las tribus digitales. Las opiniones que se expresan, ¿no es cierto?, no son discursivas, sino que son sagradas, dogmáticas, porque coinciden plenamente con su identidad, con su visión del mundo. Algo a lo que no pueden renunciar estas tribus digitales, ¿no es cierto? Entonces, hay una pretensión de validez de las tribus digitales como colectivos identitarios, nos manifestará el surcoreano. Y esos colectivos identitarios no son discursivos, sino absoluta, ¿no es cierto? Porque de alguna manera carecen de la racionalidad comunicativa. Y en ese sentido hay un fin de la acción comunicativa. Como no nos estamos escuchando, no escuchamos las razones, nos escuchamos a nosotros mismos, construimos en base al algoritmo nuestra propia identidad. Eso es también otro síntoma de este fin de la acción comunicativa en esta sociedad de la infocracia. El discurso es así sustituido de este modo por la creencia y la adhesión, nos dirá el autor. La progresiva tribalización de la sociedad, estas tribus digitales, ¿no es cierto?, pone en peligro la democracia, nos advierte Byung-Chul Han. Conduce a una dictadura tribalista de opinión e identidad que carece de toda racionalidad comunicativa. Y cierra el capítulo el filósofo manifestando: la democracia es una comunidad de oyentes. La comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en escuchar. Y aquí ya llegamos a el capítulo de la racionalidad digital. El discurso y la tesis fundamental del capítulo, diría yo, que tiene que ver con que el discurso es sustituido por los datos. Esto quiere decir, quizás de alguna manera, que ya el dato, la información constante, permanente, sustituye la racionalidad de lo que debería entregarnos el discurso. Dice más adelante en el capítulo, en la página 32, a la forma de racionalidad que prescinde de la comunicación, del discurso, podemos llamarla racionalidad digital. Se opone a la racionalidad comunicativa que conduce el discurso. Lo que les decía, hay una racionalidad digital que se opone a esa racionalidad que compone el discurso, y el discurso nos compone el relato, y el relato nos da identidad colectiva de alguna manera. Entonces, luego va a volver acerca de la idea de los dataístas, aquellos teóricos de los datos, estos magnates de los datos, por decirlo así. Los dataístas imaginan una sociedad que puede prescindir por completo de la política incluso. Los partidos políticos y las ideologías seguirían, argumentando los dataístas, solo tienen sentido en una sociedad en la que prevalece las desigualdades sistémicas, como una política distributiva demasiado injusta o diferencias de clase, caso siglo XX.
Desde la perspectiva del dataísta, la democracia de partidos dejará de existir en un futuro próximo, nos dice más encima. Dará paso a la infocracia como postdemocracia digital. La política será sustituida por la gestión del sistema basado en datos. O sea, los datos y estos sistemas computacionales basados en datos van a sustituir nuestra manera de hacer y de recurrir a los acuerdos, a la conversación, a la escucha, al diálogo, al discurso para construir soluciones que requieren las sociedades, soluciones, digamos, que se van dando respecto de los problemas que se van presentando en el día a día. Y esto es preocupante, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el algoritmo va a determinar la voluntad general y no la capacidad racional que nos da el discurso. Y aquí Byung-Chul Han va a mencionar a Rousseau, ¿no es cierto?, el teórico de la Revolución Francesa, como el primer dataísta. ¿Sí? Los estadísticos de Rousseau, dirá más adelante, son sustituidos en el régimen de la información por los informáticos. La inteligencia artificial, utilizando el Big Data, determina la voluntad general, es decir, calcula el interés general de una sociedad, lo que le estaba diciendo. La racionalidad comunicativa se basa en la autonomía y la libertad del individuo, ¿no es cierto? Ese es como el base, la base. Los dataístas, en cambio, sería el ideal, ¿no es cierto? Los dataístas, en cambio, defienden un conductismo digital que rechaza la idea de un individuo libre que actúa de forma autónoma. Es decir, las máquinas van a dictar lo que debemos hacer y cómo debemos vivir la vida. En otras palabras, ¿qué les parece? Luego el capítulo va a terminar con una cita que a mí me llamó mucho la atención. Dice así: en el universo dataísta, la democracia cede al avance de una infocracia basada en datos y preocupada por optimizar el intercambio de información. Los análisis de datos mediante inteligencia artificial sustituyen a la esfera pública discursiva, lo que significaría el fin absoluto e irreversible de la democracia. Wow, ¿qué nos va a decir más? Bueno, vamos avanzando, ya llevamos una horita y un poquito más de video y nos vamos a meter, ¿no es cierto?, a prácticamente el último capítulo, que es la crisis de la verdad. La crisis de la verdad, ¿sí? Uno de los aspectos que nos menciona Byung-Chul Han en este capítulo tiene relación con el nuevo nihilismo, que es un fenómeno del siglo XXI. Este nuevo nihilismo es fruto de las distorsiones patológicas de la sociedad de la información, nos dirá el autor. Se alza cuando perdemos la fe en la propia verdad. La verdad ya queda como pieza de museo. La crisis de la verdad se extiende cuando la sociedad se desintegra en agrupaciones o en tribus digitales, acuérdense, entre las cuales ya no es posible ningún entendimiento, dogmatismo puro, ninguna designación vinculante de las cosas. En la crisis de la verdad se pierde el mundo común, incluso el lenguaje común, el lenguaje que nos une, el mundo que nos une, la visión que nos une, las tradiciones que nos unen. La verdad es un regulador social, dirá Byung-Chul Han, una idea reguladora de la sociedad. El nuevo nihilismo se gesta dentro de un proceso destructivo en el que el discurso se desintegra en información,
el discurso que se apoya en la verdad fáctica se desintegra en este proceso de información constante y bombardeo constante de datos, información tras información, lo que conduce evidentemente a una crisis de la democracia, obviamente. Entonces aquí lo que se socava es la visión entre la verdad y la mentira. Hay una línea roja que se difumina, por decirlo así. Las noticias falsas, dirá más adelante ya en la página 39, no son mentiras, atacan a la propia facticidad, a lo fáctico, a lo que es comprobable, a lo que es un hecho, ¿no es cierto? La desfactifican la realidad, digo. Cuando Donald Trump, y aquí da un ejemplo, ¿no? Cuando Donald Trump afirma sin tapujos cualquier cosa que le convenga, no es el clásico mentiroso que tergiversa de manera deliberada las cosas, más bien es indiferente a la verdad de los hechos. Le importa un comino, le importa un huevo, por decirlo así, a la verdad, a este nuevo sujeto, ¿no es cierto? En este caso ejemplificado en la figura del presidente de Estados Unidos. La crisis de la verdad hace que la fe en los propios hechos se tambalee. Las opiniones pueden ser muy dispares, pero son legítimas, siempre que respeten la verdad factual, ¿no es cierto? Y aquí entramos con la idea de la libertad de expresión. En cambio, la libertad de expresión degenera, dice Byung-Chul Han, en farsa cuando pierde toda referencia a los hechos y a las verdades fácticas. Es decir, si tú, claro, tienes el derecho de decir cualquier cosa, pero cuando dices algo que va en contra de los hechos y las verdades fácticas, la libertad de expresión realmente es un elemento que socava la verdad, de alguna manera. Entonces, ya se ve la verdad como una impresión subjetiva en esta actual sociedad, en esta actual sociedad de la infogracia, en este nuevo nihilismo. Es una actitud nihilista de la realidad, si lo queremos ver así. Es un fenómeno patológico de la digitalización, nos dirá Byung-Chul Han. Entonces, hoy en día la ideología se viste de verdad, nos dirá el autor. Si todos los demás aceptan la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios dicen lo mismo, entonces la mentira pasa a la historia y se convierte en verdad. Estas son las palabras de Winston Smith, el protagonista de la novela 1984 de el británico George Orwell. Es decir, claro, si todos aceptan que la mentira la impuso una institución, ¿sí? Si todos los testimonios dicen que esa mentira pasa a la historia y queda en la retina histórica de la sociedad, esa mentira se convierte en verdad. Y ahí vemos la mítica figura omnipotente de donde trabajaba Winston Smith, que en el Ministerio de la Verdad. Y fíjense que el Ministerio de la Verdad se preocupa de el ocio, la educación y ¿qué más dice? Y las artes, la cultura. Wow, son cosas que de alguna manera la sociedad de la información no está eh, dejando como insumo solamente. Ya Internet se preocupa de las noticias, el ocio, nos educamos por lo que creemos que nos conviene y consumimos productos culturales
que creemos que son los mejores de la vida, ¿sí? Entonces el Ministerio de la Verdad tenía que ver con eso esencialmente. Entonces hay una función capital del Ministerio de la Verdad en anular la verdad de los hechos. Y esto es lo que esto está haciendo la infocracia, anular la verdad de los hechos, ¿sí? La digitalización debilita la conciencia de los hechos y la facticidad, incluso la conciencia de la propia realidad, nos dirá el surcoreano. En la sociedad de la información perdemos esta confianza básica. Es una sociedad de la desconfianza. La información se transforma en algo adictivo y acumulativo. En cambio, la verdad es narrativa y es exclusiva. Se sostiene en el discurso, ¿no es cierto? Eh, la verdad no forma un cúmulo de datos. Elimina la contingencia y la ambivalencia, eleva la categoría de relato, proporciona sentido y orientación a la sociedad y a las personas. Eso hace la verdad. En cambio, los datos, la información, hacen todo lo contrario. Está vacía de sentido la sociedad de información, porque la información por información no nos da el sentido explicativo de lo que nos da la verdad, que es construir el relato en base a los hechos y la facticidad de las cosas. Entonces hay una crisis de la verdad, nos plantea, que es siempre la crisis de la sociedad. Sin la verdad la sociedad se desintegra enteramente. Entonces se mantiene unida solo por relaciones económicas externas e instrumentales. Es decir, la sociedad de la información, el régimen de la información, sostiene a esta sociedad solamente por términos económicos y por términos instrumentales, lo dirá el filósofo. La sociedad y la cultura se están mercantilizando. La mercancía, en el fondo, nos dice Byung-Chul Han, sustituye la verdad. Interesante el libro, interesantísimo. No me quiero profundizar mucho más allá de lo que nos quiere plantear Byung-Chul Han. Podría hacerlo, pero creo que en 1 hora, 12 minutos ya es suficiente de comentarlo, de leer algunas citas, ¿no es cierto?, interesantísimas. Y por lo tanto se los dejo ahí, queridos amigos, amigas. Infocracia. Y cómo la verdad, las tribus digitales, el discurso, la racionalidad, la sociedad del régimen de la información nos está socavando día a día y nos está transformando en meras mercancías. Eso sería, amigos. Si te ha gustado, compártelo, dale un like y todo lo que usted ya sabe. No para monetizar, sino que para que este tipo de videos y este tipo de libros lleguen a más personas. Gracias, hasta la otra.